Cleopatra VII de Philopator, la última y más famosa faraona de Egipto, no solo fue una maestra de la estrategia política, sino también de la manipulación personal, donde los asesinatos y los escándalos sexuales fueron armas poderosas en su lucha por el poder. En un mundo dominado por hombres, Cleopatra comprendió que la clave para sobrevivir y prosperar en una corte llena de traiciones no estaba solo en la diplomacia o la guerra, sino en el control absoluto, incluso si esto significaba eliminar a quienes compartían su sangre y usar su vida amorosa como una herramienta letal. La primera víctima, su propio hermano y esposo, Ptolomeo XIII. Cleopatra asumió el trono de Egipto a los 18 años, en medio de las complejas intrigas de la dinastía ptolemaica. Aunque fue coronada junto a su hermano menor, Ptolomeo XIII, no estaba dispuesta a compartir el poder. El matrimonio entre ellos, una tradición entre los Ptolomeos para mantener la sangre pura, era solo un formalismo que ocultaba una lucha de poder mortal. Ptolomeo XIII, controlado por sus regentes, logró expulsar a Cleopatra de Alejandría. Sin embargo, Cleopatra, con una mezcla de astucia y carisma, planeó su regreso, pero no por las vías convencionales de la política, sino usando su atractivo para formar una alianza con el hombre más poderoso de Roma, Julio César. Aquí comenzó la leyenda. Cleopatra no solo capturó el interés de César, sino que lo sedujo de manera tan intensa que, según las crónicas, llegó ante él envuelta en un tapiz, como si de un regalo se tratara. Esta jugada dramática y calculada no solo le devolvió el trono, sino que llevó a la muerte de Ptolomeo XIII, quien murió ahogado en el Nilo tras una derrota militar. Cleopatra eliminaba así a su primer rival y demostraba que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa, incluso traicionar a su propia familia, para mantener el poder. Ptolomeo XIV, el siguiente en la lista. Pero la historia de traiciones familiares no terminó con Ptolomeo XIII. Tras su muerte, Cleopatra se casó con su otro hermano, Ptolomeo XIV, un joven inexperto que rápidamente se convirtió en una figura decorativa. Cleopatra, tras dar a luz a Cesarión, el hijo de Julio César, ya no tenía necesidad de un nuevo cogobernante. Poco tiempo después, Ptolomeo XIV murió en circunstancias misteriosas, y aunque los relatos antiguos no son claros, muchos creen que Cleopatra ordenó envenenarlo para asegurar que Cesarión, su hijo, fuese su único sucesor. La eliminación de Arsinoe, un asesinato político y familiar. Cleopatra no solo se enfrentaba a rivales externos, su propia hermana, Arsinoe, era una amenaza constante. Durante la guerra civil con Ptolomeo XIII, Arsinoe se proclamó faraona y rival directa de Cleopatra. Aunque fue exiliada a Éfeso tras la derrota, Cleopatra sabía que mientras Arsinoe viviera, su poder no estaría seguro. Así que, durante una visita a Roma, convenció a Marco Antonio, su nueva pareja y aliado, de ordenar la ejecución de Arsinoe. El asesinato de Arsinoe en el templo donde se refugiaba no solo fue una traición familiar, sino un acto de profanación religiosa que conmocionó a la sociedad romana. Sin embargo, para Cleopatra, era un paso necesario. Los rivales, incluso los que compartían su sangre, no tenían cabida en su camino hacia la dominación absoluta. El escándalo con Marco Antonio, sexo, poder y guerra. Después del asesinato de César, Cleopatra no perdió tiempo en encontrar un nuevo aliado poderoso. Marco Antonio, el brillante general romano y amante de lujo, se convirtió en su próximo objetivo. Cleopatra sabía que su poder dependía de Roma, y Marco Antonio representaba una nueva oportunidad. Lo que comenzó como una alianza política rápidamente se transformó en una relación apasionada y escandalosa. El romance entre Cleopatra y Marco Antonio fue tanto una historia de amor como una estrategia política. Cleopatra, ya madre de los hijos de Antonio, se presentó ante el mundo como la encarnación del poder divino, una reina que no solo gobernaba Egipto, sino que también controlaba a uno de los hombres más poderosos de Roma. Sus noches de banquetes lujosos y fiestas legendarias alimentaron los rumores sobre su control sexual sobre Marco Antonio, y para muchos romanos, Cleopatra no era solo una amante, sino una bruja que había embrujado a Antonio con sus encantos. El precio de la ambición. Sin embargo, esta relación condenó a ambos.
La derrota en la batalla de Actium ante Octavio marcó el principio del fin para Cleopatra y Marco Antonio. Cuando todo estuvo perdido, Cleopatra intentó una vez más usar su seducción como arma, esta vez con Octavio, el futuro emperador Augusto. Pero Octavio no cayó en sus redes. Cleopatra, enfrentada a la humillación y la esclavitud, decidió suicidarse, dejando atrás un legado de asesinatos, escándalos y poder. Cleopatra no fue solo una reina seductora, sino una estratega implacable. Entendió mejor que nadie que el poder no solo se heredaba o se tomaba, sino que se defendía, incluso si eso significaba traicionar, matar y usar el sexo como un arma. Su vida estuvo marcada por el deseo, la sangre y el control, y su muerte fue el último acto de una reina que prefirió morir antes que ser derrotada. Esta es la historia de Cleopatra, la mujer que entendió que en el juego del poder, el amor y la muerte a menudo van de la mano. Cleopatra fue mucho más que una figura histórica atrapada en un torbellino de poder, sensualidad y muerte. Su mentalidad revela una compleja estratega con una aguda comprensión del juego político en uno de los periodos más inestables de la historia. Nacida en una dinastía donde la traición era habitual y la sangre no garantizaba lealtad, Cleopatra creció con la certeza de que sobrevivir significaba dominar o ser devorada por la intriga. Este entorno moldeó su carácter y mentalidad, haciendo de ella una mujer calculadora, pragmática y sin escrúpulos. Para Cleopatra, el poder era una entidad volátil, frágil, que debía asegurarse a cualquier costo. Entendía que en su mundo, el trono no se heredaba, sino que se tomaba, y mantenerlo era un desafío constante. La eliminación de sus propios hermanos, Ptolomeo XIII y Ptolomeo XIV, y la ejecución de su hermana Arsinoe, son ejemplos claros de una mentalidad implacable que no diferenciaba entre familiares y enemigos. En cada decisión, Cleopatra mostró que el vínculo familiar no tenía peso frente a la amenaza a su reinado. En cuanto a su vida amorosa, aunque ha sido mitificada por siglos, Cleopatra veía las relaciones sentimentales como una extensión de su estrategia política. Sabía que su inteligencia y atractivo físico podían ser usados como armas para conseguir aliados poderosos, como Julio César y Marco Antonio. No obstante, más allá del romance que la historia ha querido atribuirle, su enfoque en las relaciones era puramente utilitario. La seducción y el sexo no eran fines en sí mismos, sino medios para conseguir el poder que necesitaba para asegurar su futuro y el de su dinastía. Sin embargo, bajo esa frialdad y astucia, se encontraba también una mujer que comprendía la fragilidad de la vida y del poder. Cleopatra era consciente de que su posición como reina de Egipto, la última de su linaje, la ponía en constante riesgo. Este entendimiento la llevó a desarrollar una capacidad de manipulación sofisticada, donde las emociones personales estaban siempre subordinadas a la razón política. Controlaba a sus amantes, sus consejeros y sus rivales con la misma maestría con la que gobernaba su reino. La mezcla de su seducción, su ambición y su brutalidad reflejaban una mente consumida por el deseo de ser más que una gobernante pasajera. Cleopatra quería trascender y ser recordada. En el fondo, era una líder cuya principal ambición no solo era asegurar su trono, sino también forjar un legado inmortal.